entrar por la cuarentena, básicamente. Y también a través del muestreo de un paleosuelo que está en el sitio arqueológico Las Brusquillas. Estos 3 sitios de estudio se encuentran dentro de la región pampeana, y acá puse un mapa para mostrarles la delimitación de la región pampeana en la República Argentina, y la separación en lo que es la pampa húmeda y la pampa seca. La región pampeana es una extensa llanura que es una de las más fértiles del mundo, y el interés de estudiar esta región surge de que es una de las más importantes para nuestra economía. Acá se desarrollan todas las actividades agrícolas ganaderas en las que se basa la economía de nuestro país. Entonces, conocer cómo fue el ambiente en el pasado en esta región es de gran interés para que otras personas puedan utilizar esta información para prever escenarios futuros, por ejemplo, y adaptar nuestra economía a ello, nuestra actividad económica a ello. Los 3 sitios se encuentran entonces dentro de la Pampa Húmeda, uno de ellos al sur de la provincia de Santa Fe, la Laguna Melincué, y los otros 2 al sur de la provincia de Buenos Aires. En particular del que voy a hablar hoy es del sitio Las Brusquillas. Entonces acá hay un mapa más ampliado de lo que es el sector donde se encuentra la localidad de Las Brusquillas. Está la ubicación geográfica, acá en el Power. Y bueno, este sitio se encuentra al lado del arroyo Cristiano Chico, dentro del partido de San Cayetano, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es de interés conocer cómo fue el ambiente en el pasado de esta región, no solo para conocer cómo fue el ambiente en el pasado, sino que también para los arqueólogos es interesante conocer este contexto en el que se desenvolvieron las poblaciones cazadoras-recolectoras que había en la región, para saber por qué tomaron algunas decisiones o analizar los cambios generados, por qué iban de un lugar a otro, por qué abandonaban ese lugar. Esto se puede interpretar de mejor manera si conocemos cómo fue el ambiente en el pasado. Entonces, de ahí surge la comunicación entre los arqueólogos que están trabajando en este sitio con otras disciplinas como son las ciencias físicas o las ciencias biológicas, y surge la idea de hacer un abordaje multiproxy en este sitio. Bueno, el desarrollo del proceso de la investigación en este sitio está liderado por un grupo del INCUAPA, de la Facultad de Ciencias Sociales del UNICEN, dirigido por la doctora Agustina Masigo y el doctor Daniel Rafuse. Comenzaron con las excavaciones en este sitio durante el 2006, y se identificaron 4 sitios en estratigrafía con ocupaciones cazadoras-recolectoras que mediante dataciones se pudo ver que estaban en el Holoceno medio al tardío. En particular, de estos 4 sitios, el sitio en el que yo trabajé es el sitio de Las Brusquillas 4, y fue detectado en el 2010 durante una excavación de 1 metro cuadrado. Durante el 2016, en el marco de una materia optativa de grado que dan la doctora Gors y la doctora Irurzun, se tomaron muestras en el sitio 3 y 4 para hacer un primer análisis de si se podían utilizar estas muestras para hacer mediciones magnéticas. Y durante el 2018 se retomaron las investigaciones, se amplió la excavación y se hizo una cuadrícula de 5 metros cuadrados, lo que llevó a que en el 2019 se contactara el grupo del INCUAPA de vuelta con nuestro grupo y con otro grupo más para realizar este estudio multiproxy, y se iniciaron estudios tafonómicos, geoarqueológicos, paleomagnéticos, paleoambientales y físico-químicos en el sitio. Bueno, acá está una foto de la localidad de Las Brusquillas. 3 de los sitios de estudio que se encontraron son a la costa del río, al lado del río. Acá está el sitio de Las Brusquillas 4, que es en el cual muestreamos todos y del cual les voy a hablar hoy, y un poco más atrás está el sitio de Las Brusquillas 1.
Bueno, los tres grupos de investigación involucrados son el grupo al que pertenezco, el de paleomagnetismo y paleoambiente, el grupo de adaptación humana y trayectoria histórica de las poblaciones durante el Pleistoceno final y el Holoceno en la región pampeana, que es el grupo del INCUAPA, y acá están todos los investigadores que trabajan en el lugar, y el grupo de ecología y paleoecología en ambientes acuáticos de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, como les decía, de la recolección de todo el material arqueológico en el sitio, se hicieron dataciones sobre algunos de estos elementos encontrados y se eligió un resto óseo de cada uno de los sitios para hacer dataciones radiocarbónicas. Los resultados, como verán, en cada uno de los sitios nos permiten asignar las ocupaciones en modo tentativo al Holoceno medio al tardío. La datación que tenemos en el sitio 4, que es sobre un hueso de guanaco, es la que mayor error tiene. Bueno, acá está la pared que todos muestreamos, después de muestrear, ya están todos los agujeritos que quedaron después de los muestreos. A la derecha se ve el muestreo que se hizo para fisicoquímica, obviamente durante la excavación se recolectó todo el material arqueológico encontrado. A la izquierda se ve el muestreo para diatomeas y otros microfósiles, polen, fitolitos, etc. Y al lado el muestreo para análisis granulométrico y geoquímico, y el más pequeñito son las muestras para paleomagnetismo y magnetismo de roca. Bueno, este es un dibujo que hizo la doctora Agustina Masigove del sitio, donde se ven todos los muestreos que les mostré recién en la foto, y además a través de la descripción litológica que hizo la licenciada Daniela Storchi Lobos, se pudieron identificar 3 unidades sedimentarias en este sitio, y están escritas acá, aunque no se ven mucho, todos los cambios de coloración de los sedimentos. También acá estas son cuevas. Bueno, está resaltado en rojo el muestreo para paleomagnetismo. Y a la izquierda aparece un gráfico de barras en el cual se muestra la cantidad de restos que se encontraron, tanto faunísticos, los naranjas, y líticos, los verdes, a lo largo de todo el perfil. En particular, para las muestras tomadas para paleomagnetismo fueron solamente en la unidad 3, que es la unidad donde se desarrolló un paleosuelo palustre, y en la unidad 1 y 2 no se muestreó porque la procedencia de estos sedimentos es muy compleja y había mucha bioturbación en estas unidades, con lo cual consideramos que no era pertinente muestrear esas 2 unidades. Analizamos entonces la unidad 3. Según la descripción litológica tenemos 2 subunidades, la U3A y la U3B. En la unidad U3B predominan las arenas finas y tenemos un porcentaje de materia orgánica cercano al 2-3%, y en la unidad U3A está formada por granos más finos, limos y arcillas, y el contenido de materia orgánica es mucho mayor, entre el 5 y el 10%. Acá está la foto de mi muestreo, el muestreo para paleomagnetismo y magnetismo de roca, del perfil que llamamos LD4191. Se tomaron un total de 46 muestras utilizando cubos de 8 centímetros cúbicos de volumen, en el perfil que tiene una longitud de 115 centímetros, esta unidad 3. Bueno, la primera de las mediciones que hice sobre las muestras es la susceptibilidad magnética, que se ve acá la susceptibilidad versus la profundidad, y la comparé con la descripción litológica de las variaciones de coloración que se ven en los sedimentos. Acá está más clara, se ve que en la unidad U3A hay sedimentos en general de color negro, y en la unidad U3B sedimentos de color marrón. Y estas 2 unidades se ve claramente la variación
de la susceptibilidad, de la magnitud de la susceptibilidad, cómo se corresponde con las dos unidades sedimentarias. Estas líneas rojas las van a ver en todos los gráficos, las llevo a todos los gráficos para que podamos seguir la litología y las divisiones de las unidades sedimentarias. Bueno, para seguir analizando la concentración de minerales magnéticos, en el laboratorio medimos la magnetización remanente natural, después de ello hicimos la desmagnetización por campos alternos y se aplicaron en el laboratorio la magnetización remanente anistérica y la magnetización remanente isotérmica en campos crecientes hasta llegar a la saturación. Acá están graficados todas las remanencias y la susceptibilidad en función de la profundidad. Y podemos decir que vemos una clara diferencia de concentración de minerales magnéticos en la unidad U3B y en la unidad U3A. Hay un cambio abrupto de una unidad hacia la otra, y podemos destacar que hacia el tope de la unidad U3A tenemos de vuelta un aumento de la concentración. Bien, para analizar el tamaño del grano magnético de estas muestras, el primer parámetro que usamos es el factor F, que lo podemos calcular porque medimos la susceptibilidad en baja y alta frecuencia. Para todas las muestras el porcentaje es menor al 5%, por lo que tenemos una baja presencia de minerales superparamagnéticos. Y luego calculé los cocientes interparamétricos entre las remanencias de la susceptibilidad, ARM sobre K, SIRM sobre K, y ARM sobre SIRM. Aunque para analizar estos cocientes tenemos que tener una concentración de minerales ferromagnéticos pareja a lo largo del perfil, me pareció que estaba bien tomar como primer análisis estos cocientes. Vemos que en la unidad U3B no se ven bien las líneas rojas, pero la unidad U3B llega hasta esta línea, que está acá, y vemos que cuando estos cocientes son muy bajos tenemos un tamaño de grano magnético grande. Entonces en la unidad U3B tenemos tamaño magnético más grande que en la unidad U3A, y además es un tamaño de grano parejo, no se ven muchas variaciones. En cambio, en la unidad U3A, vemos desde la base de esta unidad hacia los 44 centímetros de profundidad un decrecimiento del tamaño de grano, y luego desde los 44 centímetros de profundidad hacia el tope, de vuelta un crecimiento del tamaño de grano. Bien, en cuanto a la mineralogía magnética de estas muestras, el primer gráfico que hice fue el de Peter Sandeckers para ver si teníamos una mineralogía definida que se pudiera diferenciar a través de este gráfico. Grafiqué SIRM sobre K versus el campo necesario para que se adquiera el 50% de la SIRM. Y como vemos, no está definida, la mineralogía no cae sobre ninguno de estos círculos, lo que nos da idea de que hay una combinación de minerales magnéticos presentes en las muestras. Además, tenemos el cálculo del campo coercitivo remanente, del BCR y del cociente S, que nos dan información acerca de si tenemos minerales magnéticamente más duros o magnéticamente más blandos. El BCR varía entre 48 y 96, y el S varía entre 0,73 y 0,91. Como podemos ver en la unidad U3B, que es la que está más abajo, tenemos los valores más pequeños de S, lo que nos indican que en esta unidad tendríamos presencia prioritaria de minerales magnéticamente más duros, antiferromagnéticos. Y luego en la unidad U3A, vemos que hay en general una tendencia general hacia el aumento del S y hacia la disminución del BCR. Esto nos podría indicar que la proporción de minerales antiferromagnéticos en esta subunidad baja. De todas formas, para definir la mineralogía tenemos que seguir haciendo estudios, curvas termomagnéticas, por ejemplo, para poder definir realmente la mineralogía. Esto nos quedó
trunco desde que empezó la cuarentena, no pude seguir con mis mediciones en el laboratorio. Es un estudio en proceso. Para poder analizarlas desde casa, ya que tenía tanto tiempo durante la cuarentena en mi casa, tomé las curvas de IRM y las analicé con la aplicación web MaxUnMix, que me permite separar componentes que tengan diferentes coercitividades dentro de mi muestra. Y bueno, acá se ven dos ejemplos de cómo analicé estas muestras y en general se encontraron dos componentes de diferentes coercitividades, que son las prioritarias, la componente 1 y 2, una con una coercitividad de alrededor de 60 militesla, con una proporción de entre el 60 y el 70%, y una segunda componente con una coercitividad de entre 150, 140 y 250 aproximadamente, con un 30%. También aparece una tercera componente minoritaria con un campo B mucho más alto, pero con un porcentaje muchísimo menor, salvo en la unidad U3B, donde se hace esta componente un poco más importante. Esto está de acuerdo con lo que mostré en la filmina anterior. Bueno, entonces de acá podemos decir que tendríamos una componente mayoritaria que nos indica que hay presencia de minerales magnéticamente blandos tipo magnetita, una segunda componente con minerales magnéticos más duros del tipo hematita, y una tercera componente antiferromagnética que debe ser goethita. Bueno, voy a analizar por separado las dos unidades sedimentarias, las dos subunidades sedimentarias. Entonces, en resumen, en la unidad U3B tenemos una presencia mayoritaria de arenas finas, una buena concentración de minerales magnéticos, una mineralogía y tamaño de grano estable, el tamaño de grano más grande que en la unidad siguiente, una combinación de minerales magnéticamente blandos y duros, con una presencia de una tercer componente antiferromagnética que se hace importante en esta unidad, y valores de BCR altos y de S bajos, que indican otra vez la predominancia de minerales magnéticamente duros. En cambio, en la unidad U3A tenemos una elevada proporción de elementos finos, tipo limo y arcilla. Hay una transición abrupta entre la unidad U3B y la unidad U3A. Estos 10 centímetros son como una especie de transición entre las dos unidades, donde se ve el cambio abrupto de concentración de minerales magnéticos. Y se pudieron identificar dos subunidades dentro de esta subunidad, que llamé subunidad 2, que es el primer rectángulo rojo, que va desde la base de la unidad U3A hacia los 44 centímetros, y desde los 44 centímetros hacia el tope tenemos la subunidad 1. Estas dos subunidades se diferencian porque en la primera subunidad tenemos un decrecimiento, un decrecimiento progresivo de la concentración y del tamaño de grano magnético, y en la subunidad 1 tenemos al revés, un crecimiento del tamaño de grano, aunque no tanto como en la unidad U3B, pero tenemos un crecimiento del tamaño de grano y de la concentración. También predominan los minerales magnéticamente, una combinación de minerales magnéticamente blandos y duros, que tenemos que terminar de definir con algunas otras mediciones. Bueno, en cuanto a la discusión de estos resultados, podemos decir que sobre el sitio de las Brujillas 4 hubo un cuerpo de agua de tamaño variable que provocó estos cambios de mineralogía y tamaño magnético encontrados. Podemos definir diferencias grandes entre las unidades U3A y U3B ambientales. En general podemos decir que se desarrollaron sobre un ambiente húmedo, la unidad 3, pero en un ambiente húmedo y de baja energía en general.
Pero en la unidad U3B tenemos menor humedad, un ambiente menos húmedo, y de una energía un poco más alta que en la U3A. En el sitio 4 podría haber sido un sitio costero, por eso el tamaño de grano magnético más grande y la predominancia de minerales magnéticamente duros. Y en cambio en la unidad U3A vemos un cambio de ambiente abrupto. Acá creemos que lo que puede haber pasado es que el nivel de la laguna, o del cuerpo de agua que haya estado sobre el sitio 4 se hizo mayor, creció el nivel de agua y hubo un ambiente con menor energía, quizás hubo más vegetación sobre los alrededores de este cuerpo de agua, y las variaciones de tamaño de grano y mineralogía que se producen en esta subunidad pueden estar asociados a variaciones del nivel de agua. Dentro de la subdivisión que hice en la unidad U3A, podemos decir que en la subunidad 1 teníamos un ambiente más húmedo, y hacia la subunidad 2 el ambiente se vuelve un poco menos húmedo y baja el nivel del cuerpo de agua. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto con el material arqueológico encontrado en la unidad U3? Puse de vuelta la figura que había puesto al principio, donde estaba el material arqueológico encontrado. Como ven, mayoritariamente hay mayor cantidad de material arqueológico encontrado en la unidad U3B. Luego, cuando ocurre este cambio abrupto en la sedimentación, vemos que desaparece el material arqueológico y vuelve a aparecer hacia el tope, pero en menor cantidad. Esto puede estar asociado a que acá hubo una ocupación más prolongada y en este sector una ocupación más efímera. ¿Cómo lo asociamos con lo que acabo de decir de la discusión de mis resultados preliminares? Bueno, si suponemos que en la unidad U3B era un sitio costero de este cuerpo de agua, podemos creer que de esta forma los pobladores que se ubicaron en esa región en ese momento podían estar cerca, entonces el descarte del material o el arrastre del material era más fácil, y luego cuando este cuerpo de agua crece, la costa se aleja y ya no aparecen por este motivo materiales arqueológicos, y luego de vuelta hacia el tope de esta unidad, con condiciones menos húmedas nuevamente, está más cerca a la costa y vuelven a aparecer materiales arqueológicos. Bueno, todo esto claramente son supuestos y sigue en análisis, se deben estudiar un poco los demás sitios de estudio, el sitio 2, el sitio 3, por ejemplo. Bueno, ahora por último les quería contar un poco los avances en paleomagnetismo que llevo sobre estas muestras. La idea es utilizar las variaciones seculares como un soporte del modelo de edad que se vaya a construir sobre este perfil. Para ello comencé haciendo una prueba, tenemos una sola datación en el sitio, lo cual dificulta la generación del modelo de edad hasta ahora, pero están planificadas más dataciones. Lo que hice fue intentar de comparar las variaciones seculares de mis muestras con los modelos mundiales para poder ver si había alguna similitud y si estas muestras eran útiles. Entonces dije, bueno, tengo una sola datación en este sitio. Puedo intentar hacer una correlación entre los sitios por susceptibilidad, recordando que en el 2016 fue relevado un perfil y fue medida la susceptibilidad en ese sitio, y en este sitio también había una datación. Aunque no se puede hacer una correlación directa entre los sitios, me sirve para enmarcar más o menos la fecha en la cual se desarrollaron estos sedimentos. Entonces, bueno, el muestreo en el sitio 3 estaba sobre el tope de la unidad U3B, en el pico de susceptibilidad, si recuerdan, y lo pasé a mi perfil L4191, tomando también el pico de susceptibilidad. Esto lo hice más que nada porque esta datación tiene mucho error.
Entonces, quería tener alguna otra datación de ansiosa, nomás, hasta que lleguen las dataciones que se están haciendo. Bueno, entonces les voy a mostrar, acá está la intensidad de la NRM y sus direcciones, que se calcularon luego de hacer la desmagnetización por campos alternos, en campos de 0 a 95 militesla. En la mayoría de las muestras se pudieron aislar las direcciones. También está el gráfico de la desviación angular máxima, que vemos que para un sector, todas las muestras que están marcadas en rojo tienen un MAD mayor a 10 grados, entonces todas las muestras que están en este sector, que es este sector que en un momento yo dije que era de transición, y vemos cómo son caóticas esas muestras, las desmagnetizaciones son muy feas y no se pueden aislar las direcciones, son todas de este tipo. Entonces, esto también nos lleva a pensar que pudo haber habido una transición repentina de una unidad a la otra, algún evento repentino que hizo que también quedaran sepultados todos los materiales arqueológicos que veíamos en el tope de la unidad U3B. Así que no nos sirve para la parte de paleomagnetismo, pero sí nos sirve para seguir con el análisis paleoambiental. Bueno, con estos resultados de la inclinación y la declinación, lo que hice fue suavizarlos y compararlos con los modelos. Tomé 3 modelos mundiales y acá están la inclinación y la edad en años antes del presente, con estos 3 modelos, y la declinación y la edad en años antes del presente, los 3 modelos. Y abajo ven mis muestras. Obviamente tienen un suavizado, que es esta línea roja que se ve acá, se ve medio clarito, pero... Y además marqué las 2 dataciones, que esta la llevé por correlación y esta es la datación del sitio, ¿verdad? Si vemos hay unas variaciones similares entre mis muestras y los modelos, también vemos que varían alrededor de valores similares, y se puede hacer una correlación, marqué algunos puntos que me parecieron interesantes, y vemos que coincide la datación, por lo menos la que traigo del sitio 3, con el modelo, ¿no? Si en este punto tenemos aproximadamente 2500 años y nuestra datación es de 2800 más o menos 110 años antes del presente, podemos ver que esto está bien, o podría estar bien, hay que seguir estudiándolo. Y la datación de 5000 años no cuadra con la comparación que yo hice con los modelos, pero tenemos que recordar que esta datación calibrada a 2 sigmas nos daba un rango de edad que iba entre los 3600 y los 7000 años. O sea que es muy amplio el error de la datación. Y lo mismo ocurre con la declinación. Se ven variaciones interesantes, similares a las que se muestran en los modelos, que podrían darnos buenos resultados si seguimos investigando, por ejemplo, otro de los sitios, que es el sitio 2, que creemos que es un sitio donde la laguna o el cuerpo de agua tuvo una mayor profundidad. Bueno, como conclusiones, pudimos identificar al momento las 2 unidades sedimentarias en las mediciones magnéticas. Se identificaron 2 subunidades caracterizadas por diferentes tamaños de grano y variaciones en la mineralogía. La mineralogía presente, la mineralogía magnética, es una combinación de minerales magnéticamente blandos de tipo magnetita y minerales magnéticamente duros tipo hematita, y probablemente exista una tercera componente antiferromagnética que se hace más presente en la unidad U3B, que no puede ser otra cosa que etita. Bueno, las variaciones de tamaño de grano y mineralogía nos permiten hacer un primer análisis de las variaciones ambientales y tratar de relacionarlas con lo que vieron los arqueólogos, y se puede inferir un paleoambiente húmedo en general, con variaciones de menos húmedo a más húmedo, de la unidad U3A al U3B, y con un regreso a condiciones menos húmedas hacia el tope.
Y por último, las variaciones de inclinación y declinación muestran un buen acuerdo con los modelos mundiales que nos pueden servir esta comparación como un soporte para cuando vengan más dataciones y se pueda armar el modelo de profundidad, si es que coincide con lo que estamos haciendo hasta el momento. Como mediciones y análisis futuros, necesitamos hacer curvas termomagnéticas, también están planeadas hacer curvas de histéresis, tal vez elementos mediante fluorescencia de rayos X para comparar, por ejemplo, el hierro y el titanio con las variaciones de concentración de minerales magnéticos. Estamos esperando la datación sobre un hueso y además están planeados hacer dataciones de materia orgánica en el sitio 4, tratando de hacer una datación sobre la base de la unidad 3, una sobre el tope y alguna intermedia. Y se deben seguir estudiando los demás sitios para poder hacer interpretaciones certeras entre la relación entre las mediciones de mineralogía magnética, de magnetismo de roca y las interpretaciones paleoambientales y los hallazgos arqueológicos. Bueno, y eso es todo. Les agradezco por el tiempo, por escucharme y espero sus preguntas, sus opiniones sobre mi trabajo. Muchas gracias, Romina, por la presentación, estuvo súper interesante. Y partimos con la primera pregunta de Florencia, solo por curiosidad. Además de material óseo, ¿qué otros materiales arqueológicos habían en los sitios? Pregunta Florencia. Se encontraron, si no estoy mal, si no está, creo que está Agus presente en la charla, pero hay tanto material óseo como material lítico, creo que son rocas, o no conozco del tema porque soy licenciada en física, pero sé que sí, que se encontraron muchísimos restos óseos y también restos líticos. Dicen también si sería bueno, si hay cerámica, sería bueno también si encontraron en el sí, sitio. pero creo que no encontraron tampoco. Y bueno, le doy la palabra a Apto, que levantó la mano. No, quería ayudarla a Romy con la pregunta anterior. ¿Qué tal? Soy Agustina. Sí, hay, bueno, como decía Romy, además de los restos óseos, hay abundante material lítico y algunos fragmentos de pigmentos minerales, pero no hay cerámica. En la región pampeana, la cerámica empieza a aparecer en los sitios que tienen 3.000 años aproximadamente, pero es poco frecuente y recién se vuelve más frecuente en los sitios que tienen 1.000 años de antigüedad. Así que no tenemos en este sitio y tampoco esperamos tener, porque si bien el fechado, como mostraba Romy, tiene un error muy amplio, estimamos que y debe ser anterior a los 3.000 años, por la posición en la estratigrafía y bueno, por otros indicadores, pensamos que tiene más de 3.000 años el sitio, así que no creemos que pueda haber cerámica. Hasta ahora no encontramos y no esperamos encontrar tampoco. Gracias, Augusto. Augusto. Hola. Felicitaciones, Romina. Muy interesante trabajo, aparte, digamos, todavía con muchas preguntas y que probablemente encuentres resultados todavía aún más interesantes en el devenir de tu investigación. Un par de preguntas te quería hacer. ¿Existe alguna reconstrucción de esa paleolaguna, paleolago, para saber la extensión que pudo haber tenido? Creo que por el momento no, que digamos, por eso se siguen investigando los demás sitios y ahí creo que es algo de lo que también están trabajando Agustina y Dan, que están armando la reconstrucción de lo que fue este cuerpo de agua, y creen que en el sitio 2 podría haber habido una mayor profundidad de la laguna, pero todo eso es un trabajo que está en proceso, digamos. Pero me pareció interesante traer igual este trabajo que es interdisciplinario, me parece que está bueno, aunque todavía no tengamos todas las conclusiones. Pero sí, en principio se cree que el sitio 2 hubiese tenido una mayor profundidad del cuerpo de agua.
siempre vas a tener preguntas, eso es inevitable. Si no, si algún día te encontrás sin preguntas, preocupate. Así que no, eso buenísimo, felicitaciones. La otra pregunta que te quería hacer, y bueno, tal vez a la arqueóloga, los distintos sitios que tienen, también, digamos, son distintas alturas estratigráficas, es decir, corresponderían a distintas edades, porque eso les permitiría, digamos, pensar en un futuro, en todavía tener un registro más amplio, o en realidad son más o menos, todos se superponen en la misma franja de edad. Estratigráficamente, por lo menos, si no tienen edades numéricas, ¿no? ¿Querés que conteste, Romy? Por favor, Augusto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, en cuanto a la extensión del cuerpo de agua, nosotros lo que hicimos fue, bueno, seguir en los cortes naturales de las barrancas, esos mismos estratos que corresponderían a este cuerpo de agua, de aguas más calmas, ¿no? Porque actualmente hay un arroyo que atraviesa y que corta esos depósitos anteriores que nosotros, por la granulometría y por las estructuras, pensamos que habría sido una laguna pequeña, ¿no? Y bueno, a través de los cortes naturales en las barrancas, que lo hemos ido siguiendo, vemos que tiene aproximadamente 200 o 300 metros de extensión, y a su vez también a través de pozos de sondeo y de testeos con barreno, también alejándonos del cauce actual del arroyo, también hemos encontrado que tenía una extensión de más de 100 metros, ¿sí? Desde donde está el cauce actual. Donde está el sitio 1 que mostró Romy, que está en un sedimento eólico, hasta muy cerca, ese sitio está en un sedimento eólico, pero más o menos a 30 metros de ese sitio, haciendo testeos con barreno, encontramos el cuerpo de agua también. Y después, en cuanto a la cronología del cuerpo de agua, todos los fechados que tenemos a partir de los sitios que excavamos nos dan edades desde fines del Holoceno medio hasta el Holoceno tardío. El fechado más tardío es del sitio 2, que es de 1800 años antes del presente aproximadamente. Y ese cuerpo lagunar está en un contacto erosivo con sedimentos del Pleistoceno. Entonces, pensamos que ese cuerpo de agua existió desde fines o mediados del Holoceno medio hasta el Holoceno tardío, que después se fue secando ese cuerpo de agua, y bueno, finalmente con los últimos procesos hacia fines del Holoceno, ves que se cortaron esos depósitos y se formó el arroyo actual, digamos, cortando estos depósitos lagunares anteriores. Muy interesante. Viendo la escala, porque yo no, digamos, no sabía, digamos, que si esto eran kilómetros del palio, de este palio cuerpo de agua. Viendo la escala de trabajo y viendo, digamos, el terreno, ¿no? ¿Pensaron en hacer, digamos, por ejemplo, prospecciones tipo geoeléctricas o algo por el estilo, que dada la profundidades a las cuales tienen que prospectar y la extensión, son bastante accesibles, ¿no? Podrían hacer, por ejemplo, tomografías eléctricas que son muy económicas, se hacen muy rápido, y podrían en una de esas tal vez limitar mejor tridimensionalmente ese cuerpo, ¿no? Sería algo tal vez a pensar, si es que ya lo pensaron o no, digamos, ¿no? No. ¿Claudia? ¿Augusto? ¿Cómo? ¿Es lo que hace Claudia Presi? Sí, algo hace. Nosotros también, yo también lo hago, lo hace mucha gente ahí en el laboratorio. Tenemos, digamos, ok. somos los únicos, hay mucha gente que hace tomografías eléctricas. Ahí no sé si les interesará a los que están ahí. Total. Digamos, en Azul hay un grupo de hace hidrogeología y tienen también resistivímetros. Pero por mi parte, digamos, no es que yo me quiera aprender porque tengo tantas cosas para hacer. No, pero es una metodología muy rápida y que aparte como es acotado, digamos, porque si me dijeran, no, esto podía tener 10 kilómetros de extensión, bueno, viste. Claro. Hacerte 10 kilómetros de perfiles, viste, es otra historia. Pero esto ahí, por ahí se puede cubrir, se puede hacer algún proyecto piloto, digamos, de hacer uno o dos perfiles y ver si funciona, si discrimina, y tal vez los pueda ayudar a restringir todavía mejor ese palio lagunita, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que no conocía la técnica, voy a tomar nota y no, obviamente que bienvenido si alguno de ustedes quiere colaborar en este aspecto o algún estudiante que trabaje con esto, bienvenido. Nosotros somos un grupo multidisciplinario que estamos trabajando, es una localidad donde hay muchos sitios, o sea que realmente nos interesa reconstruir la evolución de ese cuerpo lagunar, porque ha sido un lugar muy importante. Porque fue ocupado y visitado de manera sucesiva durante miles de años. Entonces, la verdad que es muy interesante poder conocer la historia geológica de ese cuerpo de agua. Y nosotros estábamos pensando en continuar con el tema de sondeos con barreno, que es un terrible trabajo. O sea que si hay otro método no intrusivo y más rápido, sería genial y se puede testear con barrenos después. Y vos tenés algunos testeos de barrenos, te permite atar la geofísica siempre es medio ambigua, Claro. te atar a esos datos de barrenos y entonces los llevas a las otras dimensiones, ¿viste? Los extrapolás, ves que ahí se te acaba, es una cuña o no, o se te ensancha o se te profundiza. Eso, digamos, todavía es mucho mejor que hacerlo medio a ciegas o con lo poquito que puedas ver en las barranquitas, ¿no? Seguro. Muy interesante, fantástico. Bueno, buenísimo. Lindo trabajo interdisciplinario. Muy lindo. Gracias, Augusto. No, Romy, y agrego que lo interesante es que lo que está encontrando Romina coincide totalmente con lo que está encontrando Gabriela Hassan en las diatomeas o con lo que estamos viendo desde la geología y coincide totalmente con lo arqueológico. O sea, cuando ese lugar era a las márgenes de un cuerpo de agua, estuvo la ocupación ahí humana bien densa, con mucha cantidad de materiales. De repente creció ese cuerpo de agua, inundó ese espacio, sepultó los restos de manera muy rápida, que es algo totalmente inusual también en la región. Es un sitio que tiene una preservación excelente de los materiales óseos y desaparecen las evidencias humanas, porque eso claramente quedó inundado y es lo que está viendo Romy también. Y después ese cuerpo de agua se empieza a secar, que también lo ve desde el magnetismo ambiental y vuelve una ocupación humana muy efímera, cuando eso ya posiblemente sea una orilla con cierta humedad, no hay un asentamiento como un campamento, pero sí hay restos arqueológicos, o sea que la gente volvió a las márgenes de ese cuerpo de agua. Entonces hasta ahora vienen coincidiendo distintas líneas de evidencia, así que la verdad que es muy interesante lo que está encontrando Romy. Gracias, Augusto. Romina también pregunta, apto, ¿cuál es el modelo geomagnético global que se ajustaría mejor a tus datos encontrados en este estudio? De los modelos, quiero volver a la filmina, acá de los modelos el que mejor se ajusta es el ARC 3K.1. Eso es lo que veo yo por el momento. Que es la línea rosa que se ve por acá. Está como muy clarito, pero es el que mejor coincide con las variaciones paleoseculares que veo por ahora. También es interesante esto de que si en el sitio 2 tuvimos una mayor profundidad, muestrear ahí y poder analizar las variaciones seculares en ese sitio 2 nos puede llevar a encontrar mejores resultados. También pregunta si intentaste curvas de sedimentos, Z3K. Con este... Probé muchos, no me acuerdo si ese lo probé, pero lo voy a anotar apto, gracias. Sí, yo tenía una pregunta cortita también, aprovecho que no hay manos levantadas. Cuando hiciste la extrapolación, de los 5.350 a 2.830, ¿cuál sería la tasa de sedimentación? ¿O en esa misma figura? ¿Te calza en el fondo la extrapolación con la tasa de sedimentación que podría haber en este tipo de lagos? Digamos, si tomo estas dos dataciones y trato de calcular una tasa de sedimentación de algo que creo que no puede ser muy real, porque pasar de los 2.800 a los 5.300 en 20 centímetros es muchísimo, pero esta datación tiene un error muy grande, eso era lo que les decía hoy, que puede ir desde los
3.500, creo que era hasta los 7.000 años, así que necesitaría, evidentemente, para calcular estas tasas de sedimentación, tener alguna otra datación y poder ver si de esa forma ajusto mejor mis variaciones seculares a los modelos para poder dar un buen soporte a un modelo de edad profundidad que se construya a partir de las dataciones, ¿no? Claro, eso podría ser también, si tienes buenas tasas de sedimentación en algunos sectores o buenas edades, calcular tasas de sedimentación que te puedan ayudar a extrapolar edades en otros sitios. Sí. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo decir algo? Que un problema, como yo decía antes, que tiene una preservación excelente del material óseo, pero a nivel macroscópico la preservación es excelente, a nivel químico no, el colágeno está totalmente degradado, entonces nos cuesta mucho obtener colágeno de los huesos para poder hacer fechados por carbono 14, y por eso ese error tan grande, porque era un hueso que tenía muy bajo rendimiento de colágeno, igual lo dataron, no lo deberían haber datado en el laboratorio. Y ahora, bueno, estamos con todo un programa para lograr obtención de colágeno y tratar de alcanzar mejor resolución en las dataciones. Pero es un problema que tenemos en todos los sitios que están en estos sedimentos lacustres de las brusquillas, y por eso es tan interesante la correlación que puede llegar a hacer Romy también, porque con pocos fechados que podamos llegar a lograr, si logramos unos pocos fechados de buena resolución, aprovechando las correlaciones que ella puede hacer, podremos llegar a establecer mejores relaciones entre los sitios. Pienso que es una también de las ventajas de este abordaje. Sí, Agustina, te hago una pregunta, interrumpo un segundito. ¿Los huesos son restos humanos o son de fauna, digamos, de la zona? Sí, son restos no humanos, son restos de animales que cazaron y consumieron, sobre todo huesos de guanaco, y en este sitio en particular, en el sitio 4, hay muchos restos de vizcacha también. Y bueno, son restos de animales que fueron claramente aprovechados por los humanos porque tienen huellas de corte con instrumentos de piedra. Es muy evidente la explotación humana de estos recursos, sí. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le damos gracias a Romina y a todos ustedes por participar, y nos vemos en 2 semanas más con la próxima charla. Ahí la vamos a comunicar también por mail. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a Bien. todos Gracias por nuevamente, Romina, por la Chao. charla. Adiós. Felicitaciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao.